Hola y bienvenidos a Las Reglas de la Casa, el podcast donde hablamos de la cultura como juego y del juego como cultura. Bienvenidos todos a este primer episodio. Tenemos además a una invitada espectacular. Ella es Macarena Macaya Arancibia, psicóloga y educadora y sobre todo parte fundamental del equipo del Observatorio de Juego del que hablaremos más adelante. Maca, ¿cómo estás? Hola Sofía, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a este primer capítulo de este nuevo podcast, Las Reglas de la Casa. El placer, como sabes, Maca, es todo mío. Y bueno, haciendo honor al nombre, ¿no?, de este podcast, vamos a iniciar con lo que sería la primera regla de esta casa, que tiene que ver justamente con nuestra invitada y con los invitados que estén por venir. Entonces, ¿cuál es la primera regla de la casa? Edición, venga de ahí. Este es un juego compartido. ¿A qué me refiero? Justamente a poder sumar a más personas para poder dialogar, compartir y sobre todo expandir este gran universo al que llamamos juego, que a todos los que nos escuchan hoy seguramente les interesa y si no, que espero que lo encuentren más atractivo al finalizar el episodio. Bueno, y retomando obviamente a nuestra invitada, Maca, como decía, viene del Observatorio del Juego, una asociación de Chile que se dedica nada más y nada menos a utilizar el potencial del juego para mejorar la motivación, las relaciones interpersonales y así involucrar también más a la comunidad educativa. ¿Estoy o no en lo correcto, Maca? ¿Hice bien mi investigación? Estás en lo correcto y te puedo contar un poco más de todo lo que hacemos. Nosotros partimos el 2016, si no me equivoco, 2015, 2016 por ahí. Y comenzamos con foco, tal como tú dijiste, en las escuelas, en los colegios, promoviendo el juego y las experiencias lúdicas como parte fundamental del aprendizaje. Y luego también, además del trabajo que hemos hecho con estudiantes y sobre todo profesoras y profesores, hemos trabajado también con adultos y jóvenes de otros como sistemas educativos no formales, como organizaciones comunitarias, centros de reclusión juvenil, en centros penitenciarios, etcétera. Entonces hemos ampliado harto el foco, pero siempre con el juego como principal experiencia de desarrollo, dando cabida a todo lo que el juego nos permite potenciar y promover. Bueno, creo que eres una invitada genial para este primer episodio, donde vamos a hablar justamente de uno de los temas que más me ha llamado la atención últimamente, que es las ciudades como juego. Un poco en el sentido que bien reflejaba tu asociación, en el que el juego permea diferentes esferas, el juego nos rodea, y bueno, aprovechando que muchos de nosotros vivimos en ciudades, pues que el juego está en todos lados, ¿no? Pero por decir ciudades también me quiero extender a los otros lugares donde habitamos, ¿no? Y decir la ciudad como juego, como una invitación a la cultura como juego. Y entonces déjame te pregunto, Maca, cuando yo te digo cultura como juego, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, se me vienen a la mente aspectos políticos como eh, las diferentes formas de acceso que tienen las distintas poblaciones al juego, a las experiencias de juego, sea material o intangible, cómo eso está cruzado por muchas variables de raza, de género, de clase social, etcétera, de nivel socioeconómico. Entonces siempre tengo como ese elemento muy presente dando vuelta en la cultura como juego, pero también se me vienen aspectos quizás más amigables, como, no sé, diferentes estéticas que aparecen en las experiencias de juego, los distintos imaginarios que nos permite compartir, como las posibilidades de conectar a partir de diferentes lenguajes, como, no sé, se me ocurren muchas cosas como a partir de esa frase. ¿Y a ti? A mí, bueno, me viene también a la mente un poco esto del juego tal vez que hace el creativo, ¿no? Para justamente construir y llegar a una forma, ¿no? A una expresión visual, también a las fuentes de inspiración, ¿no?, gráfica que podemos encontrar en nuestro entorno, de qué manera puedo asimilarlo, de qué manera puedo disfrutarlo. Al final, que jugar es también interpretar lo que nos rodea. Entonces, hablar un poco de la cultura como juego también es, desde mi perspectiva, tratar de romper este paradigma de que la cultura es aburrida, ¿no?
Decir que la cultura, también como otra parte del desarrollo humano, puede ser más accesible, puede ser más disfrutable si lo hacemos de una manera lúdica. Y bueno, si vamos a hablar de la ciudad como juego y de una ciudad como una parte de la cultura y de la expresión de lo que hacemos como seres humanos, como parte de lo que estamos construyendo dentro de nuestra cultura, ¿qué mejor ciudad que empezar, Maca? ¿Cómo la ves? Cha, Que en cha, Nuremberg. cha. ¿Cómo la ves? Muy bien. Sí. No sé por Fanfarrias, por qué, favor, para edición. no sé por qué Fanfarrias para tenía la edición. impresión de que ibas a mencionar esa ciudad. No sé, tal vez, bueno, para nuestros primeros escuchas, primero que nada, muchas gracias por sintonizarnos. Les cuento que Maca y yo compartimos hace casi un mes una experiencia increíble, ¿verdad? De esas que te marcan la vida. Sí. Y es que las dos estuvimos en la Spielwarenmesse en Alemania, justamente en Nuremberg, una feria enorme de juegos y juguetes, una feria de la industria abierta principalmente para la industria en esta ciudad. Bueno, esa es una de las partes que tiene la ciudad, pero Maca, ¿qué otras partes nos regala esta ciudad que es juego? ¿O por qué la feria está aquí? Creo que esa es una gran pregunta, pero pienso también en lo que es el museo. O sea, a propósito de la cultura del juego, de qué manera como pensamos también el juego como patrimonio, como una experiencia como que investigar, que exhibir, que querer replicar. Entonces, bueno, me acuerdo del Museo del Juego y del Juguete de Nuremberg como un gran hito, como que ojalá pudieran visitar todos. Bueno, y seguramente todos van a poder visitar un poquito a través de nuestros ojos, Excelente. porque les vamos a compartir algunas imágenes de la visita, ¿no? Y primeros pensamientos. Y en otro programa seguramente tendremos oportunidad de explorar más sobre lo que es en sí el recorrido del museo. Pero de momento vamos a decir que sí, Nuremberg efectivamente tiene este museo, pero es una ciudad que ha albergado el juego desde la parte productiva, ¿no? Para empezar, de la industria, pero también ahora con esta feria más hacia el comercio, también como un puente de encuentro, como una mirada hacia el futuro de qué es lo que viene en este mundo del juego, pero también para entender cuál es su pasado, con esta parte muy importante que decía Maca sobre el Museo del Juego. Y bueno, nada más para entrar un poquito en contexto de cuántos años estamos hablando más o menos, para decir que Nuremberg es una ciudad que es juego, ¿no? O sea, ¿desde cuándo esta ciudad es juego? Que claramente envuelve muchos aspectos. Les puedo comentar que la feria de Nuremberg empezó nada más y nada menos que en 1949. Wow. Sí, exacto, que ya tiene sus ayeres y bueno, que abrió la entrada al público internacional no en su primera edición, sino en la segunda, ¿no? Que fue al año que siguió, o sea, en 1950. Y en cuanto al museo, pues este abre unos cuantos años después, nos vamos hasta 1971, unos 30 añitos después. Bueno, Si no, unos 20, ya me van a decir, no menos 5. esta broma la va a entender un mexicano, pero bueno. Sí, estamos hablando, bueno, de dos hitos muy claros, pero para ese entonces Nuremberg la verdad es que ya producía una cantidad importante de juegos, principalmente de madera y también muñecas. Oye, me parece muy interesante el dato del año porque, bueno, es inevitable pensar en la época posguerra y cómo el juego puede ser una salvación gigante en términos anímicos, de levantar una población como que se está recuperando de toda esa devastación. Entonces está bonito eso, no sabía que habían comenzado en esa época. Sí, y ahora que lo mencionas, Maca, justamente cuando se funda la feria tiene que ver con esta cuestión de desconexión en sí de la industria, del comercio y de todo lo que estaba ocurriendo por la separación entre los bloques, ¿no? Entonces, cuando se funda es un poquito esto de tenemos que reintegrarnos y tenemos otra vez que conectar a Alemania con el mundo. Y qué mejor forma de conectar que a través del juego. Exacto, qué mejor forma de conectar que a través del juego. Oye,
Pero hablando un poco de esto de las ciudades que son juego, fuera de estas partes muy claras, ¿no? De la feria, del museo, ¿cómo se vive una ciudad o cómo podemos vivir Nuremberg de una manera lúdica? ¿O esa pregunta es válida? ¿Qué piensas, Maca? Sí, esa es una gran pregunta, creo yo, y que aplica como para todas las ciudades del mundo, quizás. Porque recorriendo la ciudad del juego, una como de las capitales de la industria del juego, quizás no hay hitos tan claros como en ese recorrido respecto de como, qué tan lúdica es esta ciudad. No sé, yo pensaba, por ejemplo, la disposición, la distribución como de las calles, como la disposición urbana, quizás no es tan claramente algo como que te invite a recorrerla de manera distinta. De repente tiene como algunas entradas como a unos pequeños callejones que a mí me dan como una sensación de aventura, como, oh, a ver, entremos por aquí, a ver qué podemos encontrar, como quizás algunos pequeños como algunas pequeñas invitaciones a descubrir hallazgos porque no sabes quizás qué hay más allá, pero creo que es difícil pensar en qué otros elementos definen como que esa ciudad puede ser muy lúdica. Me acuerdo también como de estas esculturas que nos encontramos de repente, no necesariamente en una plaza o a un lado de la calle, sino que están como en el medio. Entonces quizás uno tiene que bordearla, y esa para mí también es como una invitación a como mirar esto de manera distinta y como tener un trayecto, un movimiento distinto del que quizás tendría en otras ciudades. Entonces se me ocurren al menos ese par de elementos. O ¿Qué por piensas tú ejemplo, como que... A lo mejor la parte del reloj. ¿Te acuerdas de ese reloj que estaba en la esquina de un edificio? Que Sí. estaba como, bueno, llamaba la atención por la parte de la decoración y bueno, sí, y después leímos que ese reloj no solo marcaba la hora, ¿no? Sino que a ciertas horas del día pues se movía, era como una especie de juego, ¿no? Y entonces eso me agrega la parte de la expectativa, ¿no? O sea, voy a estar, no voy a estar, y esa expectativa es también un juego, ¿no? ¿Puedo llegar, no puedo llegar? Y digamos eso de Nuremberg. Pero tú me estabas diciendo que esto también podía aplicar para otras ciudades. Digo, ahorita estamos hablando específicamente de Nuremberg, pero me viene a la mente tal vez si pienso en otra ciudad que es juego, tal vez Carcassonne, que seguramente todos nuestros escuchas ya han oído o han jugado este juego Ojalá, ojalá. y si no, anótenlo, anótenlo como recomendación. Y si hablamos de esa ciudad, ¿por qué esa ciudad se hizo un juego? ¿Tú crees que hay algo especial o un elemento diferente para que esa ciudad se haya convertido en un juego? ¿Nuremberg tiene un juego? Para que nos dé tiempo de reflexionar un poquito, vámonos mientras con nuestros patrocinadores. Puercomonte, juegos y juguetes mexicanos de corazón. Jugando ando, descubriendo lo bueno en los juegos de mesa. Mira, yo, o sea, así como desde un análisis muy básico, no sé si Nuremberg es un juego, sin embargo tiene como diferentes como elementos como este reloj, estas esculturas, como estas puertecitas, que pueden ser como una invitación a vivirla como de una manera más lúdica, aunque no me parece tan súper particularmente como distinta de otras ciudades. Y ahí me encantaría saber tu opinión también. Y sobre Carcassonne, yo nunca he estado en esa ciudad, no sé si tú, y si es que sí, cuéntanos por favor. Eh, pero sí, en algún momento quizás cuando recién, la primera vez que jugué Carcassonne, pensé así como, ¿cuál es esta ciudad? ¿Dónde está? ¿Cuál es su historia? Como por qué el juego tiene esta estética. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Yo no lo sé, así que me encantaría escuchar tu experiencia. Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de estar en Carcassonne. Lo que queda son los restos de una ciudad medieval. Básicamente, cuando tú entras, estás dentro de la fortaleza. Todo se ha convertido un poco más comercial, entonces cuando tú entras, pues realmente la mayoría de las cosas que están ahí son tiendas, no sé, puedes ver batalla de espadas y obviamente todos estos aspectos de la construcción, los estéticos, ¿no? O sea, de imaginarnos una ciudad medieval, pues sí están presentes en el juego. Y a veces eso me abre la pregunta, o sea, ¿qué pasa primero, el huevo o la gallina? Yo me inspiré, o sea, en la ciudad para crear mi juego o creé mi juego y le pegué a la ciudad. Sí. ¿no? O A sea, mí me gusta como, pensar que es como en ambas direcciones.
como que se retroalimentan mutuamente y que, no sé, yo diría que Carcassonne es un juego bien famoso, creo yo. Entonces, que a propósito de esa fama, también han pasado cosas en esa ciudad como inspiradas por el juego, aunque imagino que probablemente al principio el juego se inspira en la ciudad, pero después cuando conviven en paralelo, sin duda yo creo que hay como influencias mutuas. O me Ok. gusta pensar eso. Oye, y entonces, si tú crearas, o sea, si pensáramos que Nuremberg se va a hacer un juego, que por cierto estaba buscando aquí y no veo que haya un juego que se llame Nuremberg, Ya, hay uno que se llama Nuremberg Trial of the Century, no sabemos de qué es, un juego solitario al parecer, luego ya. averiguamos un poquito más, pero si lo convertimos en juego, ¿de qué sería ese juego para ti, Mac? Y ahorita te digo mi hipótesis. ¿De qué sería ese juego? Oh, qué difícil pregunta. O sea, creo que quizás lo primero que se me viene a la cabeza es como de tipo mapa del tesoro, como mecánica muy básica, pero como de, no sé, tener que, eh, no sé, navegar un tramo en un canal para llegar a buscar tal cosa. Después tener que salirte del canal y tener que cruzar los puentes para encontrar, no sé, otras cosas. Y después tener que caminar solo por las calles de adoquines como para encontrar otra cosa. Ideas muy vagas. Ok, entonces la parte de la exploración. Fíjate que yo pienso, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza, yo creo que sería algo más relacionado con un juguete. A lo mejor con el ensamblaje, con cómo estoy construyendo esta parte, o a lo mejor es uno de recursos y necesito tanta madera para sacar mi producción de, no sé, muñeco del siglo tal, ¿no? Ya, Así. ¿qué material voy a usar? Exacto, qué material. Oye, y también se me ocurre otra cosa, ¿no? O sea, pensando en justamente la feria aquí en el centro de Nuremberg, pues a lo mejor es un juego más de intercambio, ¿no? De, pues a lo mejor vamos a intercambiar, yo qué sé, productos, información. Y entonces esto me ayuda a saltar a la siguiente pregunta para mí, bueno, para ti, para todos los que nos están escuchando, que sería, ¿qué oportunidad crees que le da esta feria ahora a un diseñador? O sea, a alguien que está creando un juego de mesa. Ujú. Si quieres, puedes también contarle a nuestra audiencia dónde es que coincidimos en esta feria Ya. para que tenga un poquito más de sentido, porque es que hoy estamos tú y yo hablando de Nuremberg. Bueno, partiría diciendo que Nuremberg es una feria para mí gigante, que tiene como 12 pabellones que son unos galpones tremendos con muchos puestos o stands de expositores y que va desde, no sé, pistas de trenes eléctricos hasta material de fiestas como globos y disfraces, hasta llegar a juegos de mesa y juguetes, no sé, muñecas, peluches, etc. Entonces, algo que yo creo que la feria aporta como desde una primera entrada es mucha inspiración, o sea, es como una sobreestimulación de todo, como mucho que ver, mucho que tocar, algo que oler de repente también. Como Agradable, agradable o claro, no tanto. sí, Ay, sí, sí. siempre bien. No, como en términos sensoriales, yo creo que en verdad es como una sobreestimulación. Entonces, tienes inspiración por montones, es como una explosión de estilos y de diferentes aspectos. Y bueno, lo que coincidimos con Puerco Monte fue que, si no me equivoco, este era el primer año en que la feria daba espacio para que personas que diseñan juegos pudieran exponer sus prototipos o productos como terminados que ya están en el mercado y entonces pudieran presentárselo a editoriales de juegos, a empresas de juegos, compañías que exponen y de distintos tamaños, algunas gigantes mundiales, otras de menor escala, otros con foco en juegos de Latinoamérica, otros con focos en otro tipo de juegos y así. Oye, y dentro de todo esto también podemos hablar de la oportunidad que brinda de conectar con otros diseñadores. O sea, creo que eso también está muy padre, sobre todo pensando que este es un nuevo pabellón itinerante, ¿verdad? Porque en realidad es un día el que dura, un día bastante extenso, ¿no? De que se acaba la voz, de tanto que quieres compartir o decir, de tanto que hablamos, ¿verdad, Maca?
Sí, es que te Y quedas. Sí, de que te quedas ahí y bueno, esta parte de conectar con otros, ¿no? Pero también ahora que dices de Latinoamérica, también decir que esta feria, aunque es una feria internacional, la realidad es que nuestro lado del mundo todavía está muy, muy poco representado, sobre todo si estamos hablando de la parte de Latinoamérica. O sea, ¿cuántos éramos? Diría que máximo 5, con suerte. ¿Éramos cinco? ¿O estamos contando a las personas? O sea, si No, no, no. estamos... Estoy pensando en Puerco Montt, Observatorio del Juego. Claro, estaba Edgar, pensando en personas. Egar, ajá. un saludo para Guillermo, el diseñador de Egar. Y bueno, no, yo diría que nadie más. Sí, yo también yo dije, ¿de dónde salieron los otros dos que ya no los Problema de presentaste? cálculo, sí. Bueno, sí, también decir que, pues sí, es una feria internacional, pero seamos honestos, es una feria internacional enfocada en el mercado europeo. Digo, para empezar, está en Alemania, entonces la mayoría de los participantes, tanto de los expositores que ya cuentan con sus propios stands enormes, como de los participantes que asistieron a esta convención internacional de diseñadores, pues realmente son europeos, ¿no? Pero bueno, sí, como tú dices, una oportunidad de inspiración, de ver cosas, un poco también de visualizar cuál es bueno, claro, no es como que llegues y digas, esto es el futuro del juego, porque claramente sí hay una zona de la feria que te está presentando qué es lo que viene, cuál es la tendencia según el mercado, ¿no? O sea, que te está tal vez presentando también qué es lo que ocurre en otras industrias y de ahí que puede impactar en el mundo del juego, que por supuesto es interesante, pero yo creo que también lo es pensar qué es lo que los otros creen que es el futuro del juego, ¿no? También para que tú tengas tal vez una postura, Sí. como me voy a subir a este barco de esta tendencia, o la verdad es que es algo que no estoy buscando, ¿no? O sea, que no es algo que yo quiera transmitir. Sí. Y bueno, me viene a la cabeza la tendencia esta que era como de coleccionables, ¿te acuerdas, Maca? ¿Cómo se llamaba? No, creo que coleccionable es un buen adjetivo si no nos Ok. acordamos del nombre. Ok, perfecto. Que era básicamente traer este imaginario de algo que era popular hace unos 30 años, tal vez un poquito más, y decir, bueno, lo vamos a volver a sacar más hacia coleccionables, así estilo Pokémones o cosas del estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí diría, ok, ¿qué tanto valor tiene esto para mí, ¿no? ¿Qué tanto valor trae? Para mí, honestamente, no tiene tanto valor como lo tiene otras cosas. Podrá ser a lo mejor muy atractivo para algún público, pero para mí no representa un valor más que le podría agregar a mi juego. No Sí, sé, de ¿tú qué acuerdo. piensas? Y ahí coincido con lo que dices de que, o sea, es una feria europea con una perspectiva europea. Y podríamos tener algunas coincidencias y diferencias importantes como entre continentes y entre mercados y entre industrias, pero también yo creo que pasa harto con las tendencias que muchas veces son como propuestas para nichos, o sea, son para grupos, objetivos muy específicos con los que uno no necesariamente coincide o no está interesado, como dices tú. Entonces, claro, allí yo creo que es súper importante este dilema que planteas y la decisión que uno toma, como, bueno, quiero adherir a eso y entonces voy a, no sé, si soy una diseñadora de juegos, voy a adherir a eso y voy a entonces empezar a pensar en esas posibilidades o tengo mi línea editorial clara o no sé, hay cosas que no quiero transar y entonces voy a seguir en este otro camino que me había planteado. Independiente de las tendencias que esté mostrando esta feria. Como, finalmente son decisiones, creo yo, y ambas son muy válidas y respetables, pero no siempre coinciden. Claro, y hablando de líneas editoriales, no sé si nos quieras comentar, ya también para cerrar, ¿cómo fue tu experiencia como expositora y sobre todo compartir con toda la audiencia qué fue lo que llevaste a esta convención internacional de diseñadores? Sí, a ver, de partida fue muy entretenido para mí. Estuvimos presentando un juego que se llama Doctora Motus y los Cordis. Lo presentamos junto a Daniel Barría, que es el editor del juego y también fundador del Observatorio del Juego. Y es un juego creado por Víctor Garrido y Pablo Cárcamo, que son dos compañeros también de la fundación. Y básicamente es como un party game de emociones y como
y sobre la empatía, principalmente. Y aunque como observatorio del juego, la creación de juegos no es nuestro gran foco, sí nos parecía muy interesante e importante poder llegar ahí a exponer ese juego y tener un poco este feedback de la gente de allá, de editoriales, como la opinión también de pares, a propósito de lo que tú decías, como del networking y lo que aprende y las redes que uno puede hacer, como tener ese feedback también. Entonces fue muy entretenido, muy desafiante, muy interesante como poder escuchar las distintas opiniones de quienes se acercaban a jugar tu juego. Entonces me pareció buenísimo como tener esa experiencia. Claro, a mí también, o sea, hablando de experiencias, a mí me encantó y me encantó además poder compartirla con ustedes, ¿no? O sea, yo creo que no habría sido para nada similar si no hubiéramos ido juntos. O sea, yo creo que sobre todo si vas por primera vez a un evento de esta magnitud, solo por el tipo de evento, no hay manera que no te sientas pequeño, ¿no? O sea, el lugar es enorme. Sí, No, y hay para 100 empezar. expositores, 100 personas presentando sus juegos. Entonces, Claro, o sea, hay 100 personas presentando su juego y tú, pues, ¿quién eres, no? O sea, que eres qué parte de ese gran todo eres, ¿no? Dentro de todas las personas que están presentando su juego, ¿no? Es nada frente al todo. en una También, pequeña mesa en un rincón. Exacto. Entonces, ya estando ahí, no hay manera que no te sientas pequeño, pero también no hay manera que no te sientas grande. Pues estás ahí y ¿cuántas otras personas no están? Esto es una gran oportunidad. Y pues si estamos ahí es porque queremos obviamente compartir todo lo que estamos creando, todo lo que estamos viendo y por supuesto no íbamos a dejar que nadie pasara por nuestro stand sin jugar nuestros juegos, ¿no, Maca? Todos se acercan a jugar a nuestro stand y coincido en que fue buenísimo compartir el stand contigo como siendo multitud, o sea, claro, pudiendo realmente convocar, que es un gran desafío en este tipo de exhibiciones, pudiendo realmente convocar y llevar gente a que jugara nuestro juego. Así que Claro. estuvo... Oye, Maca, y ahora sí ya, para cerrar, quisieras regalarme 3 palabras sobre para ti, ¿qué fue Nuremberg? Nuremberg como juego. No quiero que te centres solo en la feria o solo en la ciudad o solo en el museo. Entonces que pienses en todo lo que hemos hablado durante el programa y me digas para ti Nuremberg. 3 palabras. Venga de ahí. Ok. em, Exploración, invitación y descubrimiento. ok. Muchas gracias, Maca. O sea, me encanta. Las vamos, la verdad, que a conservar porque la idea, ya verás, que es conforme avancemos en los capítulos, pues guardar todas estas palabras y a lo mejor podemos conformar una nube, una conexión mucho más grande de qué es el juego, porque al final, pues también buscamos hablar de otros aspectos, ¿no? ¿Qué es el juego? A lo mejor qué lo impulsa, qué es verlo como desarrollo. Más adelante a lo mejor también te invitamos para que nos compartas más sobre tu modo de ver desde la parte de la especialidad, ¿no? Más hacia la psicología, más hacia la parte educativa. Hoy pues fue apenas nuestro primer episodio, esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo me despido de ti, Maca, soy Sofía Salas, claro, olvidé presentarme, caray. Pero bueno, Sí, ¿verdad? No está de más decir quién era. Y bueno, esperamos que les haya gustado el programa. Si ustedes tienen dudas o quieren hablar de algún otro aspecto relacionado con el juego, los invitamos a que nos dejen sus comentarios. Y quiero aprovechar para decirles una noticia muy importante. Como seguramente ustedes ya habrán visto en las redes de Puerco Monte, la promesa Puercomonte 2023 ya está abierta, entonces aprovecho para hacerles una invitación a todos los artistas visuales, diseñadores y apasionados por la cultura mexicana para que postulen un juego y se puedan convertir en esta nueva promesa, puedan sacarlo al mercado y aprovechen toda la experiencia y redes que tiene Puercomonte para poder crecer tanto el juego como personalmente el diseñador. Entonces las bases están abiertas para que las revisen también en las redes de Puerco Monte. Y ahora sí, Maca, ya para irnos, por favor, compártenos para los que estén interesados en seguir más sobre el trabajo del Observatorio del Juego, las redes sociales, porque si bien hablamos un poco de eso, no tuvimos oportunidad de entrar a profundidad y bueno, seguramente más personas querrán saber qué es todo lo que han estado haciendo en la asociación. Entonces, compártenos dónde pueden encontrar más sobre esta asociación. La base, nuestro Instagram
Observatorio del Juego, @Observatorio del Juego, y muchas gracias por habernos invitado a este primer capítulo y estaremos muy atentos a los siguientes. Muchísimas gracias, Maca. Seguramente no les perderemos la pista y no me queda más que despedirme ahora sí e invitarlos a que nos sigan en el próximo episodio donde hablaremos más sobre la experiencia de la visita al Museo del Juguete de Nuremberg. Mi nombre es Sofía Salas y estas fueron las reglas de la casa. Hasta luego.